Bienvenidos a esta capacitación de nivel inicial QMAX. QMAX es una empresa argentina con más de 18 años fabricando dispositivos electrónicos utilizados en soluciones de abastecimiento de energía. Nuestro lema es optimizar el uso de la energía eléctrica y hacer posible la utilización de energías renovables. Tenemos dos necesidades del cliente principales a cubrir. La primera necesidad es la del cliente de ciudad, ¿sí?, que necesita mejorar la calidad de vida contando con 24 horas de energía eléctrica y reducir el consumo que aporta de la red eléctrica, es decir, generar un ahorro. En cambio, el cliente de campo requiere, en principio, mejorar la calidad de vida, contar con 24 horas de suministro eléctrico, reducir el consumo de combustible, el mantenimiento del grupo y las horas de ruido. Obviamente esto es si el cliente tiene un grupo electrógeno. Tenemos tres partes principales que componen un sistema off-grid: la generación de energía, la acumulación y la conversión. Cada uno está dado por uno de los equipos. Por ejemplo, la generación de energía está brindada por el regulador de carga más los paneles solares fotovoltaicos. La acumulación está brindada por el banco de baterías y la conversión está brindada por lo que es la línea de inversores QMAX. Bueno, continuando con el curso de nivel inicial, vamos a hablar del almacenamiento de energía, es decir, el banco de baterías. El banco de baterías es la acumulación de energía del sistema. La capacidad de ese banco se mide en amperes hora y la energía almacenada se mide en watts hora. Se recomienda para instalaciones off-grid la utilización de baterías de ciclo profundo. Acá vemos internamente cómo está compuesta una batería de 12 volt en este caso. ¿Por qué digo que son 12 volt? Porque tiene cada una de estas divisiones acá, denominadas celda, tiene una tensión nominal de 2 volt. Esta batería tiene las celdas colocadas en serie y esto genera una tensión entre bornes de 12 voltios. Internamente una batería, como la que estamos viendo en pantalla, es una batería de plomo ácido electrolito líquido. Este tipo de baterías se caracteriza por tener algunas desventajas y ventajas a la hora de la instalación. Por ejemplo, requieren mantenimiento. Una de las ventajas que tiene este tipo de baterías es el precio. ¿Sí? El costo de un banco de baterías de plomo ácido es mucho más bajo que lo de las baterías, por ejemplo, de libre mantenimiento. Otra desventaja que tiene utilizar este tipo de banco de baterías es que además de requerir mantenimiento, es necesario realizar un procedimiento que se denomina ecualización, que permite desprender el sulfato o los cristales de sulfato que se van generando y se van adhiriendo a las placas de plomo, ¿sí? Para generar ese desprendimiento existe este proceso que lo generan los equipos que pueden realizar una carga en 4 estados o 4 etapas. Vamos a hablar un poco de lo que sería la carga del banco de baterías. Tenemos tres estados o tres etapas de carga principales, que es la etapa 1 de corriente constante, etapa 2 de absorción y etapa 3 de flote. En la primera etapa, ¿sí?, el equipo suministra una corriente constante, que es aproximadamente el 10 o el 15% de la capacidad del banco, y lo hace hasta elevar la tensión de la misma, llegando a la tensión de absorción. Es decir, termina o culmina la etapa 1 cuando se llega a la tensión de absorción o de etapa 2. Vamos a ver esto en un gráfico. Tenemos este gráfico donde consta del eje X el tiempo en horas y en el eje Y tenemos de un lado la tensión y la corriente. En el gráfico vemos en la línea azul la corriente y en la línea verde la tensión. Tenemos las tres etapas discriminadas y vamos a comenzar a hablar de la etapa 1. Como bien dije anteriormente, la etapa 1 de corriente constante suministra una corriente constante al equipo de carga hasta llegar a la tensión de absorción. Podemos ver en el gráfico que la corriente se mantiene constante en el tiempo, es decir, no hay una variación, pero sí existe una variación de la tensión. Vemos que va creciendo a medida que va pasando el tiempo en horas. ¿Qué es lo que hace el equipo de carga? Bueno, verifica la tensión que tiene ese banco de baterías para pasar de etapa 1 a etapa 2 en el momento en que esa tensión llegue al valor de la absorción. Es decir, que la batería, durante la primera etapa de carga, lo que hace es absorber corriente
y va a estar limitada esa corriente únicamente al llegar a la etapa 2 de absorción. Cuando comienza la etapa de tensión constante o absorción, cambia el algoritmo de carga. Podemos ver que la línea verde ahora se mantiene fija y constante en el tiempo, y lo que varía en función del tiempo es la corriente, que en este caso va descendiendo. Durante la etapa 2 se genera una carga a tensión constante, que es la más alta de las etapas de carga, y la batería va a ir absorbiendo cada vez menos corriente a medida que se va llenando o que se va cargando. ¿Cuándo se finaliza, por ejemplo, la etapa 2? Cuando el equipo que está suministrando la carga detecta que la corriente que está absorbiendo esa batería es muy baja. Generalmente es un 3% de la capacidad del banco. Para ir a un ejemplo concreto, en un banco de baterías de 100 Ah, estaríamos hablando de alrededor de 3 A. Cuando llegamos a esa corriente muy baja que está absorbiendo el banco de baterías, consideramos que esa batería está cargada al 100%. Por lo tanto, lo que se hace es pasar a etapa 3 de flote, donde mantenemos la batería cargada. Fíjense que absorbe muy poca corriente y la tensión es más baja que la etapa 2. ¿Sí? Durante esta etapa, la batería se mantiene cargada al 100% para descargarla en cuanto exista la necesidad. Retomando, entonces tenemos la etapa 2 de absorción, que suministra una tensión constante, que es aproximadamente 14,5 para un banco de baterías de 12 voltios, hasta que la corriente absorbida por la batería es menor al 30% de la máxima configurada o el 3% de la capacidad del banco. Finalmente, en la etapa 3 de flote, el equipo mantiene la batería en una tensión aproximadamente de 13,6, 13,8 para evitar el autoconsumo. Como les mencioné anteriormente, existe una etapa de carga que se denomina, o un procedimiento de carga, que se denomina ecualización. Este procedimiento lo que genera es un calentamiento y vibración en las placas que desprende el sulfato adherido de las mismas. ¿Sí? Este proceso está disponible únicamente en baterías ventiladas de plomo ácido. No se puede hacer en ningún otro tipo de baterías. Si realizamos este proceso en una batería GM o GEL, la vamos a inflar y no va a servir más esa batería. Por otro lado, el proceso consta de elevar la tensión por encima de la tensión de absorción, es decir, aproximadamente 15,6, 15,4 la tensión para una batería de 12 voltios. Obviamente, si estamos trabajando con bancos de 24 o de 48, hay que duplicar o multiplicar por 4 la tensión que tenemos acá. Todos estos datos, tanto la tensión de absorción como la tensión de ecualización y demás, están determinados y fijados en la hoja de datos del fabricante de la batería. Por lo tanto, los valores a configurar en un equipo de carga están determinados únicamente por la hoja de datos del fabricante de la batería. Siguiendo con el tema de baterías, podemos determinar que la vida útil de una batería depende principalmente de la profundidad de descarga aplicada. A mayor profundidad de descarga, menor cantidad de ciclos disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si una batería la descargamos mucho, va a durar muy poco tiempo o va a ser muy pobre la cantidad de ciclos disponibles. En cambio, si una batería la descargamos poco, nos va a durar mucho tiempo, va a alargarse su vida útil. Para prolongar la vida útil de la batería es necesario realizar descargas de poca profundidad. Vamos a ver un poco esto. Tenemos en un gráfico dos baterías o dos modelos de baterías de la marca Trojan americana. Uno es el modelo T105, que es el más conocido para lo que es energías renovables, y después el otro modelo es el L16RE. Ambas son baterías de plomo ácido electrolito líquido y son de ciclo profundo. Podemos verificar que si nosotros vemos en el eje X, tenemos la profundidad de descarga aplicada y en el eje Y tenemos la cantidad de ciclos disponibles de ese banco de baterías. Si vemos en el gráfico, si nosotros generamos una profundidad de descarga del 100%, vamos a tener alrededor de 800 ciclos disponibles, es decir, poco más de 2 años. En cambio, si generamos una descarga del 20%, vemos que la cantidad de ciclos es bastante más. Estamos hablando de 3000 ciclos de vida útil, lo cual estamos hablando de una vida útil de
alrededor de 8 años. Para lo que es dimensionamiento de sistemas off-grid, en el curso vamos a hablar de un dimensionamiento con una profundidad de descarga del 50%. Vamos a hablar de los conexionados series en paralelo. Series y paralelo. Vamos a hablar de los conexionados serie paralelo. El primero es un conexionado serie. Podemos verificar que cada batería posee una capacidad de 100 Ah. Este banco de baterías está compuesto por 8 baterías de 6 voltios colocadas en serie. ¿Y por qué digo que están colocadas en serie? Simplemente porque vemos que los bornes opuestos están interconectados. Esto también se denomina cadena de baterías o string. Vemos además que tiene una protección en el borne positivo del banco de baterías y también vemos que tenemos colocado un inversor de 48 voltios. En un conexionado serie tenemos que tener en cuenta que la tensión del banco de baterías, es decir, de cada uno de los elementos que componen el banco de baterías, se va a ir sumando. Por lo tanto, si tenemos cada batería 6 voltios, vamos a tener 12, 18, 24 y así hasta llegar hasta los 48 voltios que son los que requiere el inversor. Si cada batería tiene una capacidad de 100 Ah, podemos determinar que este banco es un banco de 48 voltios y 100 Ah. También como dato podemos observar que la cantidad de energía almacenada se puede tomar como el producto de la tensión por la capacidad. Por lo tanto estamos ante un banco de baterías de 48 volt por 100 Ah, 4800 watts hora o 4,8 kilowatts. En el ejemplo de abajo vemos 4 baterías en serie de 6 voltios y un inversor de 24 voltios. Cada batería tiene una capacidad de 100 Ah, igual que el ejemplo de arriba. En este caso tenemos 24 volt 100 Ah, un banco de baterías de 2400 watts hora o 2,4 kilowatts. Vemos algunos ejemplos de baterías del tipo industrial de plomo ácido, electrolito líquido. En este caso particular, el monobloc es translúcido, lo que permite verificar el nivel del electrolito para evitar que se nos dañen las placas de plomo. Esto es parte del mantenimiento. En la mayoría de las baterías que vamos a utilizar, no se puede observar el nivel del electrolito a menos que se saque el tapón que se encuentra en la parte superior. Por lo tanto, como parte de ese mantenimiento, es un requisito verificar el nivel del electrolito líquido que se encuentra dentro de las baterías. En el caso de que sea necesario agregar nivel, lo que se va a hacer es agregar agua destilada hasta llegar al nivel que generalmente tiene que superar las placas de plomo. Bueno, continuamos con lo que es el conexionado en paralelo. En un conexionado paralelo se suma capacidad y no tensión, ¿sí? Vamos a ir con el primer ejemplo de la derecha. Cada batería posee una capacidad de 100 Ah. Tenemos un inversor de 12 voltios y cada batería es de 12 voltios. Fíjense que en este caso particular de conexión paralelo, los bornes que se interconectan son los positivos y los negativos, es decir, la misma polaridad. Por otro lado, tenemos la protección en el borne positivo y vemos que, por ejemplo, el positivo va conectado a la primera batería y de la primera batería va conectado a la segunda. En cambio, el negativo no se conecta a la primera batería de forma directa, sino que se va a conectar primero la segunda batería y luego la primera. La carga de este banco de baterías queda cruzada. De esta manera se evita que se generen condiciones donde una batería se cargue más que la otra o se descargue más que la otra. Volviendo al ejemplo, si cada batería es de 100 Ah y las conectamos en paralelo, la tensión va a ser la misma que una batería, es decir, 12 voltios, pero la capacidad se va a sumar. En este caso, 100 más 100, 200 Ah. Por lo tanto, tenemos un banco de baterías de 12 voltios y 200 Ah. Estamos hablando de 2400 watts hora, 2,4 kilowatts. En el caso del lado izquierdo, vemos una conexión serie paralelo, de las que más se utilizan para lo que son conexiones de energías renovables. Vemos que tenemos
dos strings o cadenas de baterías que están conectadas en serie y luego en paralelo. También respetamos el conexionado. Vemos que el borne negativo va al primer banco de baterías o a la primera cadena de este banco de baterías y de ahí a la segunda cadena. En cambio, el positivo, que tiene su protección, va conectado a la segunda cadena y de ahí a la primera. De esta manera cruzamos la carga y descarga del banco de baterías. En este banco de baterías en particular tenemos baterías de 6 voltios cada una interconectadas en serie, lo cual generaría 24 voltios y 150 ampere-hora en esta cadena. Lo mismo en esta cadena. Por lo tanto, si tenemos dos cadenas de 150 ampere-hora colocadas en paralelo, estamos ante un banco de baterías de 300 ampere-hora y 24 voltios. Vemos algunos ejemplos de conexionado erróneo de un banco de baterías. En el primer ejemplo tenemos el borne negativo y positivo conectados a una primera batería y de ahí interconectadas las otras. Esto va a generar que la primera batería se cargue más que el resto de las baterías que componen el banco. Además, esta batería va a ser la que más profundidad de descarga va a tener al momento de alimentar una carga en continuo, por ejemplo. ¿Cómo podemos reparar esto? Simplemente sacando el borne positivo y colocándolo al fondo del banco de baterías. O podemos hacer lo mismo con el negativo, es indistinto. Bueno, en este caso es un caso parecido, pero de un lado tenemos el regulador de carga conectado y del otro lado el inversor. ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo mismo, agarrar uno de los bornes y dejarlo cruzado, ¿sí? Para que tanto la carga y descarga del banco de baterías se den por los mismos bornes. El último ejemplo, vemos que tenemos una batería que ya visualmente se puede verificar que tiene una capacidad mucho menor que las demás, ya que es más chica, y por lo tanto esta batería se va a cargar antes que las demás. Recordemos que durante la etapa 1 la batería absorbe corriente del equipo de carga hasta llegar a la tensión de absorción. En este caso particular, como esta batería es más chica y de menor capacidad, es la que primero se va a cargar. Entonces va a mandar a la tensión de absorción a todas las demás. Por lo tanto, estas baterías que todavía no llegaron a cargarse y no llegaron a la tensión de absorción, van a pasar directamente a etapa 2. Esto es un funcionamiento erróneo. No se deben mezclar baterías de distintas capacidades, ni tampoco se deben mezclar baterías antiguas con nuevas. Con esto finalizamos la primera parte del curso y a continuación continuaremos con lo que es inversores de corriente. Bueno, continuando con este curso a nivel inicial, nos toca hablar de lo que son los inversores. ¿Qué es un inversor de corriente? Es un dispositivo electrónico que convierte corriente continua en corriente alterna. Transforma la energía almacenada en el banco de baterías para alimentar los consumos. Cuando nosotros instalamos un sistema de energías renovables, vamos a instalar tanto los componentes de corriente continua, que serían los paneles fotovoltaicos, regulador de carga solar y baterías, como los componentes de corriente alterna, que en este caso es un conversor de corriente continua a corriente alterna o inversor de corriente. ¿De qué se encarga este dispositivo en particular? Bueno, justamente de convertir la energía almacenada en el banco de baterías para que lo podamos utilizar para alimentar consumos de corriente alterna, que es lo que normalmente tenemos en nuestros hogares. Por lo tanto, convierte la corriente continua del banco de baterías en corriente alterna apto para alimentar, por ejemplo, una heladera. Tenemos dos tipos de forma de onda principales que se diferencian en lo que es la calidad del inversor. Existen inversores que otorgan onda senoidal modificada en su salida. Este tipo de forma de onda este tipo de forma de onda la otorgan equipos que son de un valor económico o son antiguos, por ejemplo. ¿Sí? Suelen haber problemas con por ejemplo, cafeteras Nespresso, fábricas de hielo para lo que serían embarcaciones. También todo lo que tiene un microprocesador interno suele tener problemas con este tipo de onda senoidal modificada. Además, en el caso de una radio o de un televisor que tienen fuente de switching de entrada,
suele haber ruido, ¿sí?, que se va generando por este tipo de forma de onda utilizada para lo que es la alimentación de estos dispositivos. Lo más común hoy en día y lo que indica calidad en todo lo que son los equipos utilizados es la onda senoidal pura. Todos los equipos QMAX otorgan una onda senoidal pura a su salida. Tengamos en cuenta que la forma de onda del suministro eléctrico convencional es una onda senoidal pura y es compatible con todos los electrodomésticos que querramos conectar a la misma. Por lo tanto, lo más indicado es utilizar inversores de onda senoidal pura para lo que son los consumos normales del usuario común. Bueno, ¿qué es un sistema off-grid? Es un sistema que no permite la inyección de energía a la red, pero permite la acumulación de energía a través de un banco de baterías y otorga un backup o respaldo en caso de corte del suministro eléctrico principal. Es decir, son equipos que pueden ir conectados o no a la red eléctrica y en caso de ir conectados no inyectan energía a la red, sino que trabajan de la red hacia abajo, ¿sí? En caso de que la red, por ejemplo, se corte, el equipo puede alimentar con la energía almacenada en el banco de baterías los consumos que tengamos conectados. En el caso de que no contemos con red eléctrica y tengamos un grupo electrógeno, funcionaría de la misma manera. Y si no tenemos un grupo electrógeno, directamente la energía que vamos a utilizar para la alimentación de consumos va a salir de forma directa del banco de baterías. Bueno, en viviendas rurales donde no se cuenta con el suministro de la red, se puede utilizar un inversor para alimentar los consumos con la energía almacenada en el banco. La autonomía de ese suministro está condicionada por el consumo de la vivienda y la capacidad de ese banco de baterías. Se puede trabajar en conjunto con un grupo electrógeno para realizar la carga de las baterías y luego alimentar los consumos a través del inversor y la energía almacenada en el banco de baterías. Cuando no disponemos de un grupo electrógeno o queremos prescindir del mismo, se deberá utilizar un sistema para la recarga a través de paneles solares y un regulador de carga solar. Básicamente, tenemos un sistema que va conectado de forma directa al grupo electrógeno y cuando se enciende el grupo electrógeno se carga las baterías con un inversor cargador. O podemos tener un sistema con grupo electrógeno y además tener, por ejemplo, paneles fotovoltaicos con un regulador de carga solar. Bueno, tenemos acá en la pantalla una placa o un módulo de lógica de uno de los equipos inversores FC y SP, de las líneas FC y SP, que bueno, trabaja con un microcontrolador con software embebido. Los equipos de las líneas SP, por ejemplo, permiten alimentar con potencia pico de hasta 3 veces la nominal. Tienen un transformador de núcleo de hierro silicio grano orientado y utilizan una conmutación interna de 20 kHz para lo que es la salida de los inversores. Por otro lado tenemos tres líneas de inversores principales, o cubrimos los siguientes mercados, por así decirlo. Embarcaciones y motorhome con inversores de 12 voltios, sistemas off-grid pequeños para lo que son alimentaciones de continua de 24 volt y sistemas medianos y grandes con 48 volt de banco de baterías. Tenemos dos series principales, ahora se está incluyendo una nueva serie que es la serie SPD, pero tenemos la serie FC y SP. La FC son inversores de 1000 y 2000 watts y la serie SP son inversores de 3300 y 4000. Fabricamos inversores con salida de 110, de 220, sistemas trifásicos y paralelos. Tenemos acá algunas diferencias entre la serie FC y SP. La serie FC soporta un pico de arranque de 2 veces la potencia nominal, es decir, si un equipo es de 2000 VA, soporta un pico de 4000. Puede venir o no con cargador, es decir, si es un inversor cargador o es solo inversor, y la potencia nominal está tomada hasta 30 grados de temperatura ambiente. Por encima de este valor tenemos un derrateo por temperatura. En el caso de la serie SP, tenemos un pico de arranque de 3 veces la potencia nominal, puede venir o no con cargador, y la potencia nominal la puede brindar hasta 40 grados de temperatura ambiente. Por encima de ese valor comienza el derrateo por temperatura. Tenemos algunas características de nuestros inversores.
se da el corte por temperatura. Es decir, que en caso de que nosotros tengamos una carga a la salida del inversor que está más arriba de la nominal, es decir, que consume más de la potencia nominal del equipo, el equipo puede otorgar la alimentación de ese tipo de consumos hasta el corte por temperatura. Nosotros lo que hacemos es generar una tolerancia sobre potencia en función de la temperatura del equipo. Es decir, si tenemos un equipo que es de 2000 VA y le estamos sacando 2400, ¿sí? El equipo no es que va a cortar de forma instantánea y se va a proteger, sino que lo que va a hacer es alimentar ese consumo de 2400 VA hasta que el transformador que está internamente en el equipo llegue a una determinada temperatura y se proteja. Bueno, recordemos un poco los componentes de un sistema off-grid. Tenemos la generación, la acumulación y la conversión. Vimos la acumulación, que era el banco de baterías, y ahora estamos en la parte de la conversión, que es el inversor o el inversor cargador. Con esto vamos a cortar acá y vamos a continuar en el próximo curso con lo que es un dimensionamiento de un sistema off-grid. Bueno, continuamos con el curso a nivel inicial y vamos a hablar de el dimensionamiento de un sistema off-grid. Para dimensionar un sistema necesitamos el consumo en kilowatt por día, el listado de los consumos, la disponibilidad del grupo electrógeno, la potencia del grupo, autonomía requerida por el cliente sin sol y sin grupo y la ubicación. A continuación vamos a ver las respuestas de todo esto, es decir, lo que ustedes deberían de averiguar para realizar el dimensionamiento. En principio este cliente tiene grupo electrógeno, la potencia de grupo es de 5 kVA, la autonomía que requiere sin sol y sin grupo es de un día y la ubicación es en General Belgrano, Buenos Aires. Nosotros vamos a generar un listado de los consumos donde tenemos la cantidad de consumos, ejemplo 6 lámparas LED, ¿sí? La potencia nominal de esas lámparas LED es de cada una 6 watts. Y en grupo, si conectamos todas juntas o si encendemos todas juntas, vamos a tener 6 por 6 watts, 36 watts de potencia por grupo, todas encendidas. El uso en horas por día va a ser en este caso particular 8 horas. ¿Tiene pico o no tiene? En este caso, como son lámparas LED, no tiene pico de arranque. Los picos de arranque están dados por cargas inductivas, como puede ser el motor de la heladera, como puede ser el transformador que está incluido dentro del microondas, o por ejemplo el motor de una bomba. Todo lo demás no tiene picos, por lo tanto el pico se pone en 1. Y en el caso de que tenga pico hay que especificar la potencia pico. Como este caso particular el pico es de una vez sola, porque es el mismo consumo que el nominal, vamos a especificar que la potencia pico es igual a la potencia por grupo, 36 watts. La energía diaria que consumen esas 6 lámparas LED encendidas durante 8 horas va a estar dada por la potencia por grupo, 36, multiplicado por la cantidad de horas. Es decir, si tenemos todas las lámparas encendidas de 6 watts, las 6 lámparas tenemos 36 watts y si las dejamos encendidas durante 8 horas tenemos 288 watts hora. Esta es la energía consumida por esas 6 lámparas LED. Continuamos. Una notebook con la potencia nominal de 80 watts. La potencia por grupo es la misma, ya que es una sola. La cantidad de horas de uso por día son 4. Ya sabemos que de acá va a salir la energía diaria, 320. Pico no tiene porque es una carga informática. Y la potencia pico va a ser igual que la nominal. Continuamos. Una heladera clase A. Potencia nominal 135 watts. Potencia por grupo, como es una sola, es lo mismo. El uso en horas por día es de 8 horas. Esto está dado por un cálculo. Van a encontrar muchísima información en internet sobre esto. Pero es un cálculo que se toma que una heladera con una familia tipo de la clase A consume en energía diaria alrededor de 1 kilowatt, ¿sí? De todas maneras, esto lo pueden verificar en la etiqueta de la heladera. O en el caso de que no tenga la etiqueta, pueden mirar en la bocha de la heladera o en el motor de la heladera cuál es el consumo o la potencia de ese motor, ¿sí? Pero generalmente con una heladera clase A se toma este valor, 1 kilowatt y pico. Bueno, en este caso particular tenemos uso horas
8 horas es lo que se estima para una heladera, ¿sí? Cantidad de pico 4 veces. Esto sería ideal medirlo. Para todo lo que son cargas inductivas, lo que hay que hacer es enchufarlo, medir con una pinza amperométrica para picos y verificar cuál es el pico que está consumiendo, ¿sí? En este caso particular tenemos 135 watts por 4, 540 watts picos, ¿sí? Y el consumo de energía diaria está dado por 135 watts por 8 horas por día, 1 kilowatt. Continuamos, una tele de 32 con 80 watts de consumo nominal, potencia por grupo es lo mismo, uso en horas 4 horas, o sea que es 80 por 4, tenemos 320 watts hora, igual que en la notebook. No tiene pico, por lo tanto se pone 1 y la potencia pico es la misma que la nominal. ¿Para qué estamos haciendo esto? Porque de acá vamos a verificar que si enciende todo junto con sus picos, el inversor nos sirva, ¿sí? Vamos a determinar de acá el inversor con la potencia pico y con la potencia por grupo. La potencia por grupo indicaría que esté todo encendido y se mantenga todo encendido, y la potencia pico es que se encienda todo junto, ¿sí? El inversor debería de cumplir con estas dos cosas. Continuamos con lo que sería el microondas, por ejemplo. 700 watts de potencia nominal, por grupo es lo mismo porque es uno solo. Uso en horas por día le puse 0,25. ¿Por qué es esto? Porque se utiliza más o menos estimativamente 15 minutos al día, ¿sí? Entonces es 0,25 horas. Cantidad de pico 2 veces, en este caso el microondas, con una potencia pico de 2 veces la potencia nominal. 2 por 700, 1400. ¿Y cuál es la energía consumida por el microondas por día? Bueno, simplemente el mismo cálculo de siempre. 700 watts por el uso en horas. 0,25. Nos da 175 watts hora. Por último nos queda la bomba de 3 cuartos de HP con una potencia nominal de 750 watts. La potencia por grupo es la misma que 1. ¿Sí? El uso en horas son 15 minutos. Y la cantidad de picos que va a tener esta bomba también hay que medirlo, porque depende de muchísimas cosas, como puede ser la profundidad, el diámetro del pozo, la cantidad de agua y demás. Hay que medirlo, esto, pero se puede medir con una pinza amperométrica y determinar la corriente, por ejemplo, que toma en el arranque. En este caso particular, la bomba con 1500 watts arrancaba lo más bien. Así que bueno, se toma el pico de 1500 watts y después lo que es el consumo en energía diaria vamos a tener 750 watts por 0,25 que nos da 188. Si sumamos cada una de estas columnas nos va a indicar algo. Ejemplo, la energía diaria toda sumada nos da 2,5 kW o 2511 watts hora. La potencia pico toda sumada nos va a dar 3671 watts pico. La potencia por grupo toda sumada nos va a dar 1816 watts nominales. Por lo tanto, el inversor tiene que ser mínimamente de 1816 watts nominales y tendría que otorgar picos de 3600. Continuamos. Bueno, lo que es el dimensionamiento se hace en 4 partes. Tenemos la primera parte que es la de determinar el inversor. Se toma con la potencia nominal y la potencia pico. Es decir, el inversor debe ser mayor o igual a la potencia nominal de los consumos. Por lo tanto, tendría que ser un inversor mayor a 1800 watts. Y tendría que otorgar picos de más de 3671, es decir, poco más de 3700 watt pico. Después tenemos que el banco de baterías va a estar determinado por la energía diaria, que salía de acá, 2511, sobre las pérdidas y rendimientos del sistema. Para un banco de baterías de 24 de 48 volt se toma el factor 0,85. Para un banco de baterías de 12 habría que tomar un valor 0,8, un poquito más sobredimensionado porque hay mayor pérdida cuanto más baja es la tensión del banco. Y después acá dividimos entonces la energía diaria sobre las pérdidas y rendimientos sobre la tensión de batería y todo eso multiplicado por la cantidad de días de autonomía que requiere el cliente, ¿sí? En este caso particular se armó con un banco de baterías de 24 voltios, ¿sí? Pero se podría haber puesto por ejemplo un banco de 48 o un banco de 12, ¿sí? Mi recomendación es la siguiente. Tomen el valor de la potencia nominal del inversor y en función de eso dimensionen el banco de baterías.
¿Cómo sería esto? Para consumos de más de 2000 watts nominales, utilicen sistemas de 48 voltios. Para consumos de 1000 a 2000 watts nominales, utilicen sistemas de 24. Y para menos de 1000 watts nominales, utilicen sistemas de 12. La cuenta sería la siguiente: 2511 watts hora sobre las pérdidas de 0,85 sobre 24 voltios, porque está entre 1000 y 2000. Y todo esto multiplicado por la cantidad de días de autonomía, que en este caso particular era un día de autonomía. Por lo tanto, es lo mismo de no multiplicarlo, ¿sí? Este valor que nos da acá es la capacidad que tendría que tener el banco de baterías para alimentar todos los consumos que tiene este cliente de forma ideal. Es decir, la energía que consume este cliente son 2511 watts hora. Para generar esa energía o almacenar esa energía en el banco de baterías debería ser idealmente de 123 ampere hora. Ahora, recuerdan lo que vimos en el curso anterior, ¿no? Que si el banco de baterías lo descargamos al 100%, íbamos a tener muy poca vida útil. Por lo tanto, no es recomendable. Y lo que hacemos cuando dimensionamos sistemas de energías renovables es dimensionar por lo menos con un 50% de profundidad de descarga. Es decir, sacamos la mitad de lo que almacena el banco de baterías. Si sacamos menos de la mitad, vamos a tener mayor vida útil del banco de baterías. Y si sacamos más, vamos a tener menor vida útil. Los dimensionamientos en Qmax los hacemos como una profundidad de descarga del 50% diaria. Por lo tanto, del valor que nos dé acá, el dimensionamiento del banco de baterías, lo vamos a multiplicar por 2. En este caso particular nos da que el banco de baterías debería ser de alrededor de 250 ampere hora, ¿sí? Y 24 voltios para que se genere una descarga diaria del 50% y este banco de batería nos dé una vida útil de 3 a 4 años más o menos. Va a depender del fabricante de las baterías. Por otro lado, la cantidad de paneles solares que se van a requerir se sacan de la siguiente manera. En principio vamos a tomar como ejemplo que vamos a utilizar paneles de 330, ¿sí? Esto va a depender de ustedes, de lo que ustedes consigan. Paneles de 280, de 270, de 345, de 400. Va a depender lo que utilicen, el valor de la cantidad de paneles que nos va a dar. Obviamente, si tenemos paneles más grandes, vamos a requerir menos paneles, ¿sí? Y si tenemos paneles más chicos, es posible que necesitemos más paneles. Bueno, continuamos. Vamos a utilizar para los cálculos un panel de 330. Como dato de la ubicación vamos a tomar las horas de sol promedio, ¿sí? Promedio anual, que esto lo van a poder sacar de la hoja de datos, de la página de la NASA, de la base de datos de la NASA. Después, por otro lado, la cuenta o el cálculo que hay que realizar es la energía diaria sobre pérdidas, esto es idéntico, ¿sí? Sobre las horas de sol, por eso es importante la ubicación, tenemos que determinar según las horas de sol, sobre los watts pico del panel, o sea la potencia pico del panel, que en este caso particular vamos a utilizar paneles de 330, sobre un factor seguridad que es 0,73. Este factor seguridad vamos a continuar hablando de esto en el curso de generación, pero hasta ahora pueden utilizar la potencia pico del panel sobre el factor seguridad o utilizar, en el caso de que tengan, los watts, o sea la potencia del panel en condiciones de normal funcionamiento del panel. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en el otro curso. Bueno, la cuenta sería la siguiente: la energía diaria 2511 sobre 0,85, que son las pérdidas, sobre las horas de sol, que dijimos que iban a ser 5, sobre la potencia del panel seleccionado, sobre el factor. Esto nos da 2,45 paneles y como no podemos poner 2 paneles y medio, vamos a poner 3. Siempre se debe redondear hacia arriba, siempre hacia arriba. Bueno, por último, y para culminar la parte del dimensionamiento, en el caso de que el cliente tenga grupo electrógeno, como es este caso particular, nosotros podemos ofrecer dos tipos de soluciones, ¿sí? Podemos ofrecer una primera solución que requiera el uso de grupo electrógeno, por ejemplo en épocas de pobre generación o de mala generación, como puede ser el invierno, ¿sí? Entonces, en invierno hay menor generación
y por lo tanto si hay menor generación es posible que no nos alcance la energía generada diaria, ¿sí? Entonces, una de dos. O, en vez de utilizar las horas de sol promedio anual, nos fijamos las horas de sol en invierno, que en este caso particular son 2 horas y media, y hacemos el cálculo con estos paneles, pero con 2 horas y media de sol, ¿sí? En vez de utilizar 5, utilizamos las horas de sol del invierno. Esto nos va a dar 5 paneles, que van a ser 6, ¿sí? Va a dar el doble. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una primera solución que sería con las horas del sol promedio y que el cliente encienda el grupo un rato en invierno por día, o si no, directamente dimensionar con las horas solares de invierno, que son muchos menos, sobredimensionar la parte de paneles y demás para que este cliente quede autónomo, ¿sí? De todas maneras hay que tener en cuenta que ante una solución así, si el cliente en una época del año le llueve 2 o 3 días, y bueno, esos paneles no van a generar la suficiente energía, perdón, y entonces ese cliente se va a quedar sin energía. Por lo tanto, siempre que haya un grupo electrógeno, lo ideal es que se arme un sistema de energías renovables con la cantidad de paneles que requiera y demás, y en algún caso particular, como puede ser varios días de lluvia y demás, el cliente encienda el grupo electrógeno y pueda cargar además el banco de baterías. Bueno, esta solución, que es la más completa de todas, por así decirlo, que tiene paneles fotovoltaicos con un regulador de carga, banco de baterías, inversor cargador, y además como el cliente tiene un grupo electrógeno puede encenderlo, vamos a determinar cuánto tiempo tiene que encender el grupo electrógeno, por ejemplo en invierno, para no quedarse sin energía. Y para hacer ese cálculo es necesario lo siguiente. Si 3 paneles me generan, por ejemplo, en 5 horas promedio, la energía que requiere el cliente, en 2 horas y media nos va a faltar energía. Por lo tanto, esa energía es la que vamos a ingresar con el grupo, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de calcularla. Tenemos que las horas solares en invierno son 2 horas y media, ¿sí? Y el saldo de energía va a estar dado por qué? Por la energía del usuario, o sea, la que va a consumir diariamente, sobre las pérdidas, menos lo que generen esos 3 paneles que le instalé, por el factor de seguridad, por la potencia de esos paneles, que son 330 watts, por 2 horas y media, ¿sí? Es decir, acá tengo lo que consume el usuario, menos lo que generen los 3 paneles, en 2 horas y media de invierno. Entonces nos queda que nos está faltando alrededor de 1 kilowatt de energía para almacenar en el banco de baterías. Eso es lo que vamos a tener que cargar con el grupo electrógeno. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener encendido el grupo? Bueno, la cantidad de energía que haya que ingresar al banco sobre la tensión del banco de baterías sobre la corriente que puede cargar el inversor cargador, ¿sí? Por hora, este inversor, por ejemplo, que yo había asignado acá era un 2024 FC. Entonces este inversor, el FCC, perdón, carga 20 amperes por hora. Por lo tanto, 20 amperes por 24 volt, ¿sí? Por la cantidad de energía almacenada, digamos, en el banco de baterías, nos va a dar, perdón, repito la última parte. Las horas del grupo la vamos a averiguar con la siguiente cuenta. La energía que nos falta almacenar en el banco de baterías sobre la tensión del banco de baterías sobre lo que cargue el inversor, ¿sí? En este caso particular yo puse como ejemplo 20 amperes que carga, ¿sí? Puede cargar 30, puede cargar 50, puede cargar 10, ¿sí? Mientras menos cargue, más tiempo va a estar encendido el grupo. Mientras más cargue, menos tiempo va a encender el grupo, ¿sí? Bueno, esta cuenta nos da 2,38 horas, que son 2 horas y 20 minutos aproximadamente. Con esto culminamos lo que sería un dimensionamiento de un sistema off-grid aislado con grupo electrógeno. Bueno, vamos a continuar con lo que son los modos de operación de los inversores cargadores e inversores de la línea FC y SP. Tenemos un primer modo de funcionamiento que es el inversor cargador, que se utiliza con grupo electrógeno. Es decir, siempre que se haga una instalación con un grupo electrógeno, debe ir seleccionado el modo inversor cargador en el menú avanzado. ¿Cómo se comporta el equipo? Bueno, si mide entradas, es decir, si el grupo está encendido, lo que hace es hacer un bypass interno, es decir, puentear entrada y salida.
¿Qué hace? Alimenta todos los consumos con el grupo y a la vez carga baterías. Este modo de funcionamiento del inversor cargador fue diseñado para otorgar un mayor rango de tolerancia de la entrada. Es decir, si el grupo electrógeno tiene ciertas variaciones, el equipo lo va a mantener en bypass, ¿sí? Bueno, acá vemos un ejemplo de un equipo en modo inversor cargador. Tenemos dos reguladores de carga solar, paneles, bueno, protecciones y demás. Y este inversor está conectado a un grupo electrógeno. Vemos acá cómo sería el conexionado. Tenemos los paneles fotovoltaicos con su correspondiente descargador de sobretensión, las protecciones de continua, el regulador de carga solar con sus protecciones conectado al banco de baterías. Por otro lado, todo esto es el inversor cargador, tiene la parte de cargador y de inversor, todo junto en el mismo equipo, y va conectado a un grupo electrógeno y de la salida del inversor a los consumos. Fíjense que en caso de que, por ejemplo, encendamos el grupo electrógeno, lo que va a hacer es cargar baterías y a la vez va a alimentar los consumos con el grupo. Cuando apaguemos automáticamente el grupo, va a pasar a modo inversor y va a pasar a descargar las baterías. Segundo modo de operación es el modo backup, que lo que hace es verificar la tensión de línea. Este modo backup se utiliza para una solución de backup o respaldo del suministro eléctrico principal. ¿Qué se utiliza en este tipo de solución? Bueno, baterías del tipo standby, que son baterías AGM o GEL, ¿sí? Que están diseñadas para estar siempre en carga de flote, por ejemplo, y que muy rara vez se descarguen. Requerimos también obviamente tensión de red o de línea, no de grupo, ojo, es tensión de red o de línea. Y es un tipo de solución que es, si tengo suministro eléctrico, bárbaro, el suministro eléctrico va a alimentar los consumos. En cambio, si se corta por alguna razón el suministro eléctrico, el equipo va a alimentar en modo inversor los consumos conectados a través del banco de baterías. Cuando el suministro eléctrico vuelve, el equipo vuelve a pasar a modo bypass y se pone a cargar baterías nuevamente. Cuando las llena, las deja en flote y las mantiene en estado de flote hasta que se genere un corte. Bueno, ¿qué hace el equipo entonces en sí? Verifica la tensión de línea. Si la entrada es correcta, alimenta por bypass, y si es incorrecta, alimenta en modo inversor. ¿Cómo se determina que es correcta o incorrecta? Bueno, tiene que estar dentro de un rango, el cual es configurable, pero en general ese rango es de 200 a 230. Es decir, si la red está por encima de los 200 voltios y por debajo de los 230, el equipo va a alimentar en bypass y va a cargar batería. Si está fuera de ese rango, el equipo va a pasar a modo inversor y va a alimentar con las baterías los consumos. Es una forma de cuidar los consumos conectados. Acá vemos un ejemplo de una instalación en modo backup. Bueno, y el diagrama es bastante sencillo. Tenemos la red eléctrica, ¿sí? Tenemos térmica y disyuntor de entrada, el inversor cargador conectado al banco de baterías. Recuerden que deben ser baterías del tipo standby, ¿sí? Y térmica y disyuntor para lo que es la salida hacia los consumos. Si la red eléctrica se corta, el equipo alimenta a través de baterías. Si vuelve la red eléctrica y está dentro del rango, el equipo lo que hace es alimentar a través de la red eléctrica los consumos y además cargar las baterías. Bueno, tenemos el tercer modo de funcionamiento, que es el modo interactivo, donde lo que se hace, además de tener un backup ante el corte de suministro, y también es un requisito contar con suministro eléctrico, es decir, con red eléctrica, además de otorgar un backup, genera un ahorro. ¿Y cómo es que genera un ahorro? Porque este tipo de sistema o este modo de operación interactivo lo que requiere es que la carga del banco de baterías se haga por alguna otra fuente. Es decir, el inversor cargador no va a cargar las baterías con la red, porque eso no generaría ningún tipo de ahorro. Lo que va a hacer, va a esperar que las baterías se carguen, y cuando esas baterías estén cargadas, va a pasar a descargarlas, ¿sí? Por eso es que para este sistema, en modo interactivo, se requiere, por ejemplo, un regulador de carga solar con paneles, o un molino eólico con un regulador de carga eólica, para generar la carga del banco de baterías. Y el equipo lo que va a hacer es, va a determinar cuando la batería esté cargada, va a pasar a alimentar los consumos con
lo que es la parte solar, y cuando la batería esté descargada va a pasar a modo bypass, es decir, va a alimentar con la red eléctrica todos los consumos de la vivienda. Por lo tanto, durante el día, este tipo de solución otorga todos los consumos durante el día a partir de la parte solar, y después cuando empieza a caer la generación solar pasa a modo cargador, que sería hace el bypass interno y alimenta con red eléctrica, ¿sí? La alimentación con red eléctrica va a darse hasta el otro día a la mañana, donde el regulador de carga solar con los paneles va a volver a cargar las baterías, y ahí el equipo va a pasar automáticamente a modo inversor y las va a pasar a descargar. Algo a tener en cuenta es que este tipo de solución requiere baterías de ciclo profundo, también, como todas las soluciones, y se recomienda que sean baterías de plomo ácido porque son más robustas que las baterías, por ejemplo, AGM o GEL, para ser descargadas todos los días, ¿sí? Además, se recomienda configurar el rango de carga del inversor cargador en 0%, justamente para que el equipo no cargue con la red eléctrica el banco de baterías, sino eso no generaría un ahorro, ¿sí? Por otro lado, si se llegara a cortar la luz o el suministro eléctrico principal cuando el equipo, por ejemplo, está en modo bypass, porque ya descargó las baterías y, y bueno, después pasó a red y bueno, se cortó la red, el equipo lo que va a hacer es volver a modo inversor, ¿sí? Y va a alimentar todos los consumos hasta el corte por batería baja. Así que también es una solución de backup, no se va a quedar sin suministro eléctrico el cliente. Bueno, y acá vemos una solución muy interactivo. Tenemos paneles fotovoltaicos, tenemos red eléctrica, tenemos el inversor cargador con el regulador de carga solar, ¿sí? Y tenemos un banco de batería de ciclo profundo, en este caso T105 de Trojan, ¿sí? El esquema es el más complejo. Tenemos red eléctrica a la entrada del inversor cargador, la salida hacia los consumos, el banco de baterías, el regulador de carga solar y los paneles fotovoltaicos. Cuando hay generación solar, los paneles cargan el banco de baterías y después el inversor va a proceder a alimentar los consumos a través de la energía que generan los paneles, ¿sí? Cuando empieza a mermar la generación solar y se empieza a descargar la batería, el equipo determina, ¿sí? Nosotros tenemos que configurar un valor para el cual no queremos que siga descargando el banco de baterías, y entonces el equipo ahí empieza a alimentar con la red eléctrica todos los consumos, ¿sí? Sin embargo, no va a cargar el banco de baterías, sino que va a esperar a que al otro día, cuando salga el sol nuevamente, los paneles vuelvan a generar energía y generen la carga del banco de baterías. Bueno, tenemos, además de los sistemas comunes con estos modos de funcionamiento, tenemos sistemas trifásicos y paralelos. Esto a modo de mención, tenemos sistemas trifásicos que tanto el paralelo como el trifásico es a pedido, ¿sí? Se hacen con inversores de la línea SP únicamente y tienen una forma de conexión que es bastante precisa, ¿sí? Tienen un cable de interconexión que justamente los comunica a los tres equipos. Tenemos un equipo máster y dos esclavos, ¿sí? Y el máster le indica a los demás qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Por otro lado, los tres equipos van conectados al mismo banco de baterías, pero va con una conexión específica. Fíjense que, por ejemplo, el negativo del banco de baterías va a un primer equipo, de ese equipo va al segundo y de ese segundo va al tercer equipo, ¿sí? Es decir, que el tercer equipo es el que tiene el cable negativo más largo, ¿sí? En cambio, el positivo va a ir de forma directa al tercer equipo y del tercero va al segundo y de ahí al primero. Es decir, que el tercer equipo que tenía el cable negativo más largo es el que tiene el cable positivo más corto, ¿sí? De esta forma es el conexionado correcto para que la alimentación de las cargas sea igual para los tres equipos. Por otro lado, esto conforma una red trifásica real. De hecho, tenemos una entrada por cada uno de los equipos donde se conecta R, S y T, por ejemplo, y de cada uno de los equipos en modo inversor, por ejemplo, va a salir R, S y T. Por lo tanto, podemos alimentar cargas trifásicas, como puede ser un motor trifásico. Acá tenemos un ejemplo de un caso donde se colocaron tres equipos línea SP
que recuerdo por si no lo mencioné, que son los de gabinete doble, ¿sí? Son tres equipos colocados trifásico con sus cables de interconexión y los tres van conectados al mismo banco de baterías, ¿sí? Conforman una trifásica real. Acá tenemos un sistema paralelo que es monofásico esto, pero lo que permite es duplicar potencia, ¿sí? Está disponible a pedido también en series SP, permite duplicar potencia y está disponible por ejemplo en modo interactivo paralelo, que sería el de ahorro pero en un sistema paralelo, por lo tanto tenemos más potencia, ¿sí? Los equipos línea SP vienen por ejemplo de 3300 watts y de 4000, por lo tanto si armamos un sistema paralelo estaríamos ante un sistema por ejemplo de 8 kVA, de 8000 watts o 8000 VA. El conexionado es similar a lo que les mencioné anteriormente, el que tiene el negativo más corto tiene el positivo más largo, ¿sí? Fíjense cómo sería el conexionado. El negativo va de forma directa a este equipo, de este equipo va al segundo equipo y el positivo va al segundo equipo de forma directa y de ahí al primero. Llevan un cable de interconexión, ¿sí? Y las entradas y las salidas van en paralelo, justamente. Me queda mencionar, por ejemplo, uno de los accesorios que es el módulo de arranque de grupo electrógeno, que lo que hace es permitir automatizar el encendido y el apagado de un grupo electrógeno según el estado de las baterías. En el caso de que un cliente tenga, por ejemplo, un grupo electrógeno y tengamos que instalar un inversor cargador QMAX, nosotros podemos pedir que ese inversor cargador QMAX incorpore el módulo de arranque de grupo. Y entonces podríamos generar una carga automática del banco de baterías en caso de ser necesario. Es decir, si nosotros descargamos el banco hasta un determinado valor, el equipo de forma autónoma podría mandar a encender el grupo electrógeno según la tensión del banco de baterías, ¿sí? Si el banco está descargado, mandaría a encender el grupo y si el banco está totalmente cargado, lo mandaría a apagar, ¿sí? Estas dos cosas que hace, digamos, encendido y apagado, lo hace a través de dos relés o dos relay que tiene en un módulo interno, por lo tanto esto también es a pedido, ojo, no se puede incorporar como un accesorio cuando tenemos el equipo instalado, tiene que ser pedido a fábrica. Bueno, y básicamente lo que hacen esos relés es suplantar la llave de arranque, ustedes van a tener que modificar la instalación eléctrica del grupo electrógeno para que la simulación del arranque la haga el equipo QMAX, ¿sí? Con el módulo MAC. Obviamente es un requisito que el arranque sea eléctrico, ¿sí? Entonces el encendido de grupo va a darse cuando la tensión de batería es baja y ese valor es configurable y se apaga cuando la tensión de batería llegó a determinado valor, que también es configurable, es decir, nosotros vamos a configurar cuándo queremos que prenda y apague el grupo, ¿sí? Bueno, otro de los accesorios que utilizan nuestros equipos es por ejemplo el sensor de temperatura de baterías, que es el mismo sensor tanto para un inversor cargador como para un regulador de carga solar y un cargador de baterías, ¿sí? Cualquiera de esos tres equipos utiliza el mismo sensor de baterías y es un accesorio. Por otro lado, como otro de los accesorios para la línea FC y SP, es el dongle Wi-Fi, que es esta cajita negra que vemos acá, que lo que hace es transmitir, ¿sí? Transmitir a una plataforma IoT que tenemos nosotros, que se llama iot.cumax.com.ar, transmitir todos los datos del inversor, ¿sí? Como puede ser tensión de baterías, ¿sí? Acá vemos algunos ejemplos. Tensión de baterías, energía consumida, potencia de salida, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos además de eso el número de serie del inversor, el modelo, ¿sí? Podríamos verificar el estado en que está, si está cargando o no está cargando baterías. Obviamente, para este tipo de solución con dongle Wi-Fi se requiere una conexión Wi-Fi que esté activa, ¿sí? O sea, necesitamos red Wi-Fi, necesitamos internet. Esta plataforma nos permite estudiar, entre otras cosas, por ejemplo, si el usuario está consumiendo más energía de la que nosotros dimensionamos, si está descuidando el banco de baterías, si el sistema está funcionando de forma correcta, ¿sí? Entonces, muchas veces nos evitamos hacer una visita cuando no es un requisito realizarla. Esto sirve, por ejemplo, cuando tenemos una instalación a muchos kilómetros de donde nosotros estamos. Bueno, con esto vamos a finalizar esta parte del curso y a continuación empezaremos con lo que es la generación de energía.